HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Entusiastas del whisky, curiosos del whisky, apasionados del whisky, sean ustedes muy bienvenidos otra vez a este canal y para mí es un enorme gusto no solamente que ustedes estén acá, sino estar acompañado dándoles la bienvenida con el buen amigo Werner Glass, el señor del vaso de whisky, One Glass Man Show, aquí en YouTube. Reseñas de whisky impresionantes, buenísimas, súper didácticas, muy concisas que ustedes pues tienen que ver y les recomiendo que las vean acá en The One Glass Man Show en YouTube. Les recomiendo su canal y sin mucho más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a un amigo ante todo, Werner Glass. ¿Cómo estás, Werner? Muy bien, Neomar, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Para mí es un gran placer, un gran honor dirigirme a tu audiencia y hablar un poco con los apasionados del whisky, un poco sobre los secretos de esa bebida espirituosa tan complicada, pero tan apasionante como es el whisky. Mira, uno de los temas para ir al grano el día de hoy que ha generado en los últimos años quizá mayor polémica y debate en la comunidad de los entusiastas del whisky es el que abordamos en nuestro primer episodio, el tema de si los whiskies están coloreados o no, si tienen color natural, bueno, aunque los que están coloreados también dicen que tienen color natural porque es colorante natural de caramelo, ¿no? Pero, Sí. pero si tienen el color que naturalmente traen de barrica o si fueron emparejados, intervenidos, influenciados por la mano del hombre con este componente del que hablamos en el primer episodio. Ese es un gran tema, el tema del color, pero el otro gran tema que a su vez se subdivide en dos, y es el que hemos querido traer el día de hoy, es el asunto de una cosa que se llama el proceso de filtrado al frío en la concepción pues, del destilado, y lo que implica, a mi modo de ver, quizá de estas tres cosas que acabo de comentar, lo más importante de todo es el volumen alcohólico al que es envasado, al final de cuentas, al que es embotellado el destilado, el whisky escocés en este caso. Partimos del hecho de que, y lo conversamos en el primer episodio, la mayoría de los whiskies tipo blend son casi todos, son muy pocos los que no vienen al 40% de grado alcohólico, es el estándar, además de la industria en el caso del whisky escocés, pero nosotros que ya estamos un poquito más apasionados con este tema, buscamos algo más allá y sobre todo lo buscamos donde se puede buscar, que es en el whisky de Malta, y estamos hablando es de whisky que tengan más de 40 grados alcohólicos, que oscilen entre los 43, 46, incluso probar whisky que vayan más allá de los 50 grados alcohólicos, y ya vamos a explicar por qué. Pero yo quisiera iniciar, Werner, tú que sabes mucho más de este tema que yo, por el asunto del filtrado al frío. ¿Qué es el fulano proceso de filtrado al frío y por qué hay marcas que más bien se precian en el mundo del single malt de que su whisky no tiene filtrado al frío? ¿Qué es esto y por qué es importante? Yo creo que es una gran pregunta y tengo que dar medio paso atrás para empezar a responderla, porque efectivamente tú has hablado del color, lo hablamos en el programa anterior. El otro tema viene a ser el filtrado en frío, que está directamente relacionado a la graduación alcohólica, y esos tres grandes temas son una suerte de trípode del que indica y que garantizan cierta calidad base del whisky. Y para un Claro. consumidor es interesante observar esos tres elementos en conjunto a la hora de tomar una decisión sobre qué producto comprar y qué no. Ojo que siempre estamos hablando acá de single malt scotch, estamos dejando atrás un poco el tema de los blends, porque los blends, como tú bien dices, generalmente son coloreados, generalmente son filtrados y generalmente están embotellados al 40%. Pero yendo a tu pregunta en concreto, la filtración en frío es un proceso a través del cual el producto, antes de ser embotellado, su temperatura es reducida por ahí por 5 grados o menos, para que para lograr que los componentes grasos del espíritu se solidifiquen, luego se hace pasar ese líquido a presión por unos filtros de papel y el resultado es un producto que ha perdido
moléculas grasas, contenido graso. Imagínate tú que tú estuvieras haciendo una sopa en tu casa y en la noche la pones la olla en la nevera. Al día siguiente, ¿qué pasa con esa sopa? Si se se asienta asienta, y te separa. se separa el contenido graso del líquido. Eso es exactamente, el ejemplo es un poco tosco, pero es exacto. Y una vez que tú identificas, porque se han separado los grasos de los líquidos, eliminas los grasos y entonces te queda un producto sin grasa o con menor cantidad de Que en grasa. teoría, Werner, sería un producto mucho más fluido, un producto más licuado, por así Licuado, decirlo. correcto, sí. Y la gran pregunta que viene a continuación, que es la lógica, ¿para qué lo hacen? Muy buena esa pregunta porque sí, porque y esto también va a lo que tú observabas más temprano. Si tú y yo somos unos consumidores de whisky con cierto conocimiento o con cierto interés en la calidad del producto, tal vez tú no quisieras perder ese contenido graso porque afecta la experiencia en boca, afecta la textura y la forma, la textura, más que el sabor, la textura en el paladar. ¿Por qué se hace? Y Mm. volvemos al gran tema que ya habíamos tratado la vez pasada, por apariencia y por consistencia. ¿Qué ocurre? Que cuando el whisky es envasado sin filtrado en frío y el líquido, ya sea porque viaja en el continente, digamos en el hemisferio norte a temperaturas muy frías, o más fácil aún, cuando le pones hielo en la casa, al bajar la temperatura de un whisky natural, los componentes grasos salen de solución, sería la expresión un poco más técnica, Más química, sí. más química, y al salir de solución vuelven el whisky turbio. Ahora, yo te preguntaría, si tú eres un tomador de whisky promedio y tu whisky se te pone turbio en el vaso con el hielo, tú pensarías que algo malo le pasó. Tú te echas para atrás y dices, este batch o este lote de whisky Este lote, algo tiene, aquí hay algo raro, este producto está defectuoso, mándelo para la fábrica otra vez. mándelo de regreso, que esto no está cristalino, algo le pasó, se Y puso mal. fíjate cómo empata con el tema de la percepción psicológica del color, de lo que hablamos la Absolutamente. primera vez, esa idea que tenemos incluso de que el color mientras más amarillito mejor, aquí es mientras más parejo mejor. Mientras más amarillito, mejor, efectivamente, y mientras más cristalino, mejor. Ujú. Lo cual en ambos casos son premisas falsas, porque ambas atentan potencialmente o realmente sobre la calidad del sabor y de la textura. Y la naturalidad del destilado, Absoluto. porque estás interviniendo cada vez que hay un proceso de estos, bien sea el de coloreado con el componente del que hablamos en el primer programa, o bien sea que intervenga este proceso de filtrado al frío, tú estás interviniendo en el proceso original, en el destilado original, lo estás interviniendo. Ahora, la pregunta es si tú no, a ver, Werner, hay casos, y nos pasa a los que ya estamos un poquito más corridos en el tema del single malt, pero hay casos donde realmente ese no filtrado al frío, es decir, que se respete el proceso, pueda llevar a que el whisky sea demasiado untuoso y que incluso se perciban grumos, porque es lo que a veces puede haber gente que no tiene como un whisky Es nunca como tiene, acuoso. está Sí, como muy acuoso, está como, sí, correcto. está grasoso, pues, o sea, puede haber casos extremos. De hecho, los hay y ojo que eso también tocas un tema interesante. No todo filtrado en frío es igual, Ok. porque mientras menos enfrías, menos solidificas las grasas y menos filtras. En Mm, consecuencia, hay productores de whisky que filtran, pero no tan frío o menos frío mm. para, para eliminar realmente sólidos que no serían ideal. Por ejemplo, partículas de madera, que yo no me pondría bravo si veo un pedacito de madera en una botella, pero el consumidor promedio no entendería qué es eso. Entonces, hay filtrados más suaves y hay filtrados más agudos. Y de eso podemos conversar también. Entonces, sí, La regla diría, Werner, que mientras más frío aplicas en el proceso, más se hace más líquido, se hace más diluido. logras eliminar más sólidos. Por lo Y menos logras eliminar, ya es cosa tuya si los quitas o no los quitas, pero logras correcto. separar más. Al solidificar más las sustancias grasas, pues el resultado de ese filtrado va a ser más profundo y el producto va a ser más aguado. Mm, Ahora, insisto, en un producto de producción masiva, esta discusión tal vez aplique, ciertamente es válida, pero tal vez aplique menos, tenga menos importancia en el mercado. Pero en productos que tú pagas más, en productos artesanales,
en productos de los cuales tú esperas un nivel de calidad y de naturalidad, lo ideal sería no filtrar. Pero ahora viene, habíamos hablado de un trípode, ¿no? Ahora Ajá. viene la tercera pata de ese trípode, que es la que vuelve este tema aún más interesante, que es el grado alcohólico versus el proceso de filtrado o no. Porque lo interviene, o sea, definitivamente lo que hace que el filtrado al frío sea interesante, más allá de la textura, bueno, es que van de la mano, todo esto va enlazado de la mano, es que el filtrado al frío, entiendo, Werner, interviene el posible grado alcohólico que pueda tener el whisky al final, ¿no? Eh, Porque, efectivamente, ajá, efectivamente. Y yo creo que aquí el tema es, tú te preguntarás, y nuestra audiencia preguntará, ¿por qué la mayoría de los whiskies están al 40? Porque ese es su mínimo legal, ujú, pero algunos de mayor calidad o percibidos como de mayor precio, de mayor nivel, están envasados al 46. Y la gente se pregunta, ¿qué tiene de importante ese número 46% versus 41, 42 o 43? ujú. Y es que al 46%, el whisky no filtrado no se sale de solución cuando se enfría. Es decir, no se produce el proceso de la sopa. No se enturbia. Ah, no se enturbia, digo, no, no, exacto, no hay posibilidad de que tú echándolo en tu vaso, tal, no sé Por qué. hielo, le pone hielo, no se enturbia. Ahora, Es una garantía estar al 46%. este es un tema químico y no pretendo yo hablar de química muy profundamente, pero este es un tema químico. Al Ujú. 46% de alcohol, ese nivel de alcohol impide que los elementos grasos se salgan de solución y produzcan un elemento turbio. Eso Mm, significa que un whisky envasado al 46% presumiblemente no ha sido filtrado, aunque no lo declare la botella. ok. No tendría, porque no tendría sentido hacerlo si está envasado al 46%. Al 43 todavía puede estar filtrado al frío. Sin duda alguna, el 43% sí, sí, seguramente está filtrado, Es lo más seguro. salvo que lo declarara. Pero entonces uno se preguntaría, si lo envasaste al 43, ¿para qué lo dejaste sin filtrar? Es que porque la industria tiene una conducta coherente sobre el tratamiento de esos tres temas. Pero debemos entrar para esa decisión que tiene la industria, Werner, ya entonces en el segundo punto de lleno, que es justamente el grado alcohólico. ¿Por qué las empresas deciden envasar algunos al 43, otros al 46? ¿Y qué es lo importante más allá de la percepción general que puede haber o generalizada que puede haber del grado alcohólico? ¿Qué es lo importante de ese grado más allá de esa percepción respecto de la impresión de, no, es que tiene más caña, es más alcohólico? Correcto. Que Bueno, la gente puede pensar que uno está buscando un whisky de 48 o de 46 o de 50 porque uno sencillamente se quiere emborrachar más rápido y realmente los que estamos metidos en este mundo sabemos que no es eso, sino que es un tema de complejidades y de sabores que solo se dan y solo es posible percibir a ciertos niveles de grado alcohólico, que en 40% jamás las vas a conseguir. Pero es, explícanos eso un poco tú. bueno, das en un punto muy importante, porque el grado alcohólico tiene, obviamente, la primera función que tiene es que el efecto, o el primer efecto obvio es que tiene un efecto en el organismo, pero al que nosotros nos estamos refiriendo es al otro efecto, que es que el alcohol es un catalizador de otros sabores, Mm, no solo en el whisky, en cualquier espíritu. mm, El alcohol funciona como un catalizador. Y con esto lo que quiero decir es que aumenta el tono de otros sabores presentes en el whisky. Entonces, por definición, un whisky al 43 tiene más sabor que un whisky al 40, que inclusive tú puedes diluir con unas gotas de agua y ujú, volverlo a bajar al 40 si eso es lo que tú prefieres. ujú. Pero al hacer eso también estás irrumpiendo en las moléculas y estás haciendo que más sabor emane de ese líquido al romper Ujú, digamos, su estabilidad y añadirle agua, que pudiera ujú. ser un tema para otro día. Ese es Pero, el otro tema, el whisky con agua o sin agua. Ese va a ser, de hecho, nuestro correcto, tercer tema, porque es que a veces sí amerita agua. A veces la gente puede pensar que no, que es que uno simplemente se dedica a tomar whisky así, pero no, a veces amerita agua. El tema es la proporción, pero eso ya lo discutiremos correcto. Y entonces. el agua también, ¿no? El agua a veces ahoga el whisky si el whisky no está preparado para recibir agua y Ujú, si el agua es mucha. así es. Pero haciéndolo con cuidado, también añadir agua puede aumentar la experiencia en lugar de diluirla. Eso es interesante.
Entonces, volvamos a la pregunta inicial, ¿por qué las marcas entonces deciden embotellar a 43, 46, 50? ¿Cuál es ese juego que está detrás de esa decisión de marca? Bueno, el primer tema fiscal es Ok, tributario. ok, El alcohol está grabado por un impuesto y un alcohol, una botella al 40 paga cierto impuesto y al 43 pagará más. ok. Entonces, por ahí, ese es un primer tema que es más bien un tema jurídico, Ujú, impositivo, pero es parte de la industria, sin duda alguna. ujú, Entonces, por ejemplo, hay muchas marcas que en Europa, porque las tasas son más altas sobre el alcohol, embotellan al 40 para el mercado europeo, pero cuando vienen al continente americano, especialmente los Estados Unidos, es un mercado, por supuesto, de gran magnitud, y las tasas son menores sobre el alcohol, entonces tienen la libertad de embotellar al 43. Pero la diferencia entre el 40 y el 43 no impacta nuestra conversación de hoy, ujú. porque en ambos casos tendrías que filtrar para evitar la solución turbia cuando Como vas a es la el caso como es el caso de este whisky que tenemos acá, podemos hablar de lo que tenemos. Tú tienes algo en mesa sí, también, ya te vamos a sí, hablar, pero fíjate, yo traje hoy además lo recomendaste tú, este es el Ben Roma sí. 15, un whisky de Highland, Whisky natural, embotellado totalmente al natural. natural. Bueno, yo no soy fan particular, tú sabes que yo no soy fan particularmente de este whisky, pero este whisky viene al 43%. Este whisky, aunque sea 15 años, aunque sea Ben Roma, que es muy natural y que ellos además se precian De no colorear. del color, te lo declaran aquí, natural color, te dice aquí abajo, Sí. tiene filtrado al frío. Este whisky está filtrado al frío. Y a Ben Romack, no creas, la gente, los geeks del whisky le critican a Ben Romack que no embotella el 46, Mm. pero ellos tienen sus razones de mercadeo para hacer eso. Otro Y de ejemplo, volumen. ya tú nos vas a hablar de lo que tú tienes allí, que tiene otras características, pero otro ejemplo de, fíjate, un whisky de Malta masivo, el Glenlivet 12, que es como el caballito de batalla Glenlivet, además el whisky de Malta más vendido en Estados Unidos, por cierto, tiene la particularidad de que tiene filtrado al frío, viene al 40%, es decir, viene bien al estándar, o sea, lo que ellos se apegan es al estándar del 40%. Este es probablemente un whisky como Glenfiddich, que es para que la gente que toma blends comience a probar single malts. Correcto, Y de paso, este whisky está coloreado. Este whisky está seguro que sí. coloreado, segurísimo. Está coloreado, filtrado al frío, de paso viene a un porcentaje, digamos, para nosotros muy bajo de alcohol. Viene un porcentaje estándar de alcohol. Y la explicación para eso siempre termina siendo el target de ese producto. Glenlivet es la malta más vendida en los Estados Unidos, por ejemplo, y ellos lo embotellan casi que en las mismas condiciones que embotellarían un blend. Es casi un blend. Ahora, ¿qué tienes tú en mesa, Werner? Bueno, yo traje un par de ejemplos. Me pareció interesante comparar dos botellas que son de Diageo, las dos. Es decir, estas dos botellas son producidas bajo el mismo propietario, que es el Ujú. mismo propietario de Johnny Walker. Uno es Ajá. Clynelish y uno es Kraganmore. Ambos muy populares, maltas muy populares, y ambas aparecen en los blends de Johnny Walker. Pero lo interesante es que el Clynelish está embotellado al 46%, con lo cual se presumiría que no está filtrado. Pero no lo Y declara, no dice que no está filtrado al frío. no lo declara, Pero pero la textura en boca, y eso lo pudiéramos tratar de, sería bueno que lo pudiéramos compartir con los sí. ambientes, pero la textura en boca inequívocamente tiene Además es algo de lo que se aprecia mucho Werner Kleinlich, que es de correcto. esa sedosidad, Esa, esa cera en boca. ese panal de abejas, pero no es la miel, sino el panal. Es el panal, te estás comiendo el panal de abejas, Correcto. literalmente. Ahora, interesante este contraste. Kraganmore también es de Diageo. Es el mismo propietario. No creería que los estándares de la compañía son similares, y sin embargo, Kraganmore está embotellado al 40%. Entonces, por eso me pareció interesante traer este ejemplo, porque aún la misma compañía puede tener diferentes políticas para diferentes marcas. Ahora, tú preguntabas, ¿cómo hacemos si la etiqueta no dice si está filtrado o no? Hay un ejercicio muy sencillo. Si tú sirves una copa de whisky, le pones un hielo y se pone turbio, ese whisky no ha sido filtrado en frío. O sea, el ejercicio es sencillo, ponerle un hielo a un poco de whisky. Y si se enturbia, ya tú empiezas a detectar que hay naturalidad porque hay muchos lípidos, muchas grasas en ese líquido. Ahora, si está al 46, ese proceso va a ser muy lento porque el alcohol no lo va a permitir.
Y solo cuando el hielo empiece a diluirse y la temperatura empiece a bajar, vas a lograr ver Pero ese oscurecimiento es instantáneo. Tú tiras el hielo y instantáneamente tú puedes vigilar el cambio de color. no es instantáneo necesariamente porque requiere que toda la solución vaya bajando de temperatura y si está al 46 o más, tiene que irse diluyendo para que el alcohol ya no proteja la solución. Pero es un ejercicio, digamos, relativamente fácil. Okay. Por ejemplo, y lo contrario también ocurre, es decir, si tú a un blend le pones hielo, cosa que es muy común, tú notarás que no se pone turbio. Ahí te dura, tú puedes campanear ese whisky con hielo toda la noche y no se pone turbio. Jamás. Porque ha sido filtrado. Pero no, nuevamente, le perdonamos eso al blend, pero no estaríamos tan dispuestos a perdonárselo a un single malt. ¿Qué es lo que pasa con whisky? A veces nosotros lo resentimos mucho con whisky como de Glenlivet y Glenfiddich, que tienen buenos productos, pero lamentablemente envasan casi toda su gama a 40%. Casi toda, por lo menos la de entrada. Algunos niveles tal vez. Mira, yo te voy a proponer que tomemos algo para distinguir quizá, porque hablamos de números, hablamos de estadísticas, de características, pero es que esto al final de cuentas se percibe en nariz y se percibe en boca. Por ejemplo, yo te puedo decir de Glenlivet. Glenlivet es muy bueno, muy rico. Bueno, y de paso aquí me está saliendo la nota de chicle de Glenlivet que aparece a veces. Sobre todo se ve más en el Founders Reserve. Se ve mucho chicle en el Founders Reserve. Correcto. Este no tanto, este es más frutal. Pero aquí está saliendo y claro, es muy rico en nariz. Pero ¿qué pasa con este whisky que y es muy agradable? Te lo tomas y o sea, puedes empezar a tomar y no terminas. O sea, pasa que pasa muy rápido. Pero el problema es que el Glenlivet, que lo voy a probar con tu venia en un segundo, se siente muy diluido. Ese es el problema con este whisky. Es muy diluido. Y se siente diluido, salud, Neomar, se siente diluido por dos razones. Bajo grado alcohólico y filtrado. El filtrado definitivamente, y aquí lo estoy confirmando, el filtrado definitivamente te baja digamos, lo que podríamos llamar la complejidad de sabores y además sientes un líquido demasiado líquido, o sea, no hay untuosidad en este whisky. Es el problema siendo un whisky tan chévere, porque por algo lo tengo, o sea, porque a mí No, me sí, sí, gusta. sin duda alguna que es muy agradable. Por cierto, otra forma de detectar la densidad de un whisky es viendo lo que llaman los expertos las lágrimas en la copa, ¿no? Ah, sí. Las lágrimas en la copa, que es cómo se va pegando el líquido a las paredes de la copa. No sé si se percibe aquí en cámara. Ahí Y se ve. generalmente, aunque todos los whiskies, por supuesto, tienen cierto grado de elementos grasos, aún los filtrados, pero en algunos casos es muy distinguible la densidad del whisky por su conducta en la copa. Yo voy a aprovechar para no quedarme en seco para probar este Klein Leach, que como tú habías dicho, un producto de diario muy recomendable, muy famoso por esa nota acera. Y además, ¿no? Por alguna razón, siempre ha estado posicionado como un whisky de lujo. O sea, los tomadores de Klein Leach siempre se sienten muy bien. Ellos miran por encima del hombro. Sí. Les gusta ser fotografiados con una botella al lado. Sí, adelante y yo hago un comentario de Klein Leach mientras tú disfrutas de tu sip. Salud. Klein Leach a mí me costó mucho llegarle al punto, pero Klein Leach efectivamente es lo que acaba de decir Werner. De hecho, es un whisky que se ajusta perfectamente a nuestra discusión de hoy porque si algo tiene es la textura en boca, más allá del sabor que por supuesto remite a notas de cera, a panales de abeja, porque además ellos se precian de eso, de que son casi que el único whisky que sabe a cera. Esto es muy raro, pero sí, uno puede buscar esa nota en el whisky. A cera de vela, estamos hablando de una vela y tú sientes que te estás comiendo una vela. Él remite un poco a eso, pero más allá del tema gustativo o del sabor, está el tema del espesor que alcanza en boca. Klein Leach definitivamente se distingue porque es muy untuoso en boca y eso se agradece. De hecho, es algo que se busca muchísimo y que tiene que ver con esto, tiene que ver con ese envasado al 46% de grado alcohólico que presumimos el señor Werner y yo, que es porque no es filtrado al frío. Así es. Tú sabes que hay una anécdota interesante con Klein Leach, que años atrás a los que mantenían la destilería se les ocurrió limpiar los alambiques y los tuberías y los ductos. Se les ocurría que
era razonable hacerle mantenimiento a la planta. Ujú. Y en consecuencia de eso, los productos que salieron inmediatamente después perdieron esa nota clásica de cera, se les pasó la mano limpiando. O Y sea, entonces, ahora sabe mucho menos a cera de lo que sabía hace años. bueno, yo creo que ya se ha recuperado. Pero Ok, esta es una historia, una especie de de mito. cuento de la historia del whisky, un mito de la historia. Que no se tocan los alambiques, hay que dejarlos funcionar. Mira, Por supuesto que hay otra, ajá. perdón que quería No, no, adelante, adelante, adelante. hoy en día, y esto es, yo vuelvo a a la idea del trípode, ¿sí? Porque grado alcohólico, color natural y no filtrado son los tres elementos que un consumidor tiene a mano para saber lo que está comprando, especialmente si está buscando calidad en el producto. Eh, Fíjate que interesante, Werner, porque quienes nos ven podrían decir, y ustedes están dejando fuera la añada, están dejando fuera el tema de si tiene 10 años, 12 años. Fíjate correcto, que no hemos no, hablado de eso. no hemos hablado de eso y Fíjate que ese es otro elemento, pero estos elementos por encima de la añada, me voy a atrever a decir esto, que para ti la añada creo que es más importante que para mí. Tú buscas wiki generalmente más viejo, no no, necesariamente que sean de 18 años, pero eh, ahora te comento ahora sobre. me lo comentas, pero yo tiendo a detenerme poco en la añada. Yo me detengo ya muchísimo, incluso por las conversaciones que hemos tenido. Yo lo primero que veo, yo no me pongo con el color. Hay botellas que ni siquiera te lo permiten ver como las de Arbec. Arbec viene en una botella verde Verde oscuro que tú no puedes ver, entonces tú no puedes ver el color. Yo o lo que me Bruichladdich, detengo, ¿ah? Que viene en una botella azul que no se ve, No que se por ve cierto, nada por dentro. viene un review, una cuña aquí, viene próximamente un review mío en YouTube para que lo vean. Yo lo primero que veo, Werner, es el porcentaje alcohólico del whisky que me Así están es. vendiendo, independientemente de la edad, porque yo sé que el porcentaje me va a generar una experiencia en boca que yo voy a poder decir, mira, tiene complejidad o no tiene complejidad. Y les repito a las personas que a veces me consultan, me mandan whisky, claro, la gente lo que más consigue son los productos del mercado masivo, o sea, lo que comercia diario, lo que comercian las grandes transnacionales del tema de los licores. Entonces, la mayoría de los whisky que me mandan son whisky de 40% y a mí me cuesta mucho a veces decirle, coño, trata de buscar Sí, uno de 43 o de 46 en mejor caso, más que no te estés deteniendo en los años ni en la rareza de los nombres. Busca el porcentaje alcohólico por el tema de la complejidad. Pero adelante, Werner. así es. Bueno, yo ciertamente con breve comentario sobre el añejamiento y los años de añejamiento. Tú tienes mucha razón. ¿Qué ocurre? Que en la industria, nuevamente, hay que distinguir la industria masiva de blends. Los años de maduración se cobran una importancia desmedida porque los otros elementos son iguales. Ujú. Todos están filtrados, todos están coloreados, todos están envasados al 40. ¿Cuál es la única diferencia para el mercado? El- 12, 15, 18, 21. En nuestro mundo de single malts, la edad pierde importancia, pierde relevancia relativa, Ujú. porque hay otros elementos que contribuyen al sabor y a la calidad que no tienen que ver con la edad. Dicho esto, ¿por qué un whisky más maduro es más caro? No necesariamente por la calidad intrínseca, sino porque hay menos. ¿Y por qué hay menos? Porque cada año que pasa en barrica se produce un proceso de evaporación, que para efectos fiscales se calcula en 2% anual. Ujú. Entonces, si tú pones un whisky a madurar al 62% de alcohol y vas a perder 2% al año, es muy posible que si lo esperas mucho, salga por debajo del 40 y ya no sea whisky. Ya no sirve, pero ni siquiera lo puedes vender. Exacto. Entonces eso hace que los whiskies más antiguos, más viejos, cobren valor porque hay menos. Es una clara ley de oferta y demanda. Si hay menos, valdrá más. Ahora, ¿es mejor calidad siempre? No. ¿Por qué? Porque también depende, no toda madera es igual. Entonces tú Ujú. puedes añejar 12 años una madera muy pobre, cansada, que ha sido usada 20 veces y eso no da nada. Y puedes añejar 5 años en una madera bien tratada que imparte más color, imparte más sabor y filtra también los tonos indeseables del alcohol. Entonces, no es un axioma que todo whisky más viejo es mejor. De hecho, Werner, tú me has hablado disculpa que te interrumpa, de muchas ¿No? marcas que de hecho tienen expresiones más jóvenes que son más apetecibles que expresiones más viejas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No sé si te recuerdas algún alboleo ahorita, pero yo recuerdo Perfecto. ¿cuál? Perfectamente. El Lagavulin 12 es más caro y mucho más reconocido que el 16. Y a mí me gusta más.
de hecho. Y el 16, y volvemos al tema, el 16 está embotellado al 43%, está filtrado, presumiblemente el color está ajustado, y el 12 años está, depende, porque está hecho, se embotella según sale de la barrica, Mm. 55, 56, 57, y si tú lo ves y si tú lo vieras al color, sería mucho, mucho más claro, lo que hace presumir que no está coloreado. Sí, de hecho, creo que el Lagavulin es la mejor marca para explicar el tema del añejamiento. Yo de hecho te decía el 12, yo no he probado el 12, yo he probado es el 9 y el 9 me gusta mucho más que el 16. Yo he probado el 16. En Lagavulin te da una paradoja, que es que y la gente a veces no, yo siento que la gente va a llegar, llega a un supermercado, no sé, o quizá un gran vendedor de licores donde pueda disponer de toda la gama de Lagavulin y se va a volver un 8 porque va a ver que el 16 vale menos que el 12 El 12. y que Y pueda ver que aparezca un, no sé, creo que había un 8 en alguna época que era, yo te iba a decir, no te quería interrumpir, el 9 es bueno, el 8 es mejor. por eso, puede haber un 8 que es mejor que todo esto. Está envasado al 48% y es muy bueno. Exacto. Entonces, donde ese consumidor que ya quizás salió de lo promedio y que está buscando cosas raras, se va a fijar no tanto en que uno tiene 8 y el otro tiene 16 años de añejamiento, sino que a cuánto está envasado en grado alcohólico, porque eso garantiza una experiencia en boca que es distinta. Yo creo que esa es la gran conclusión que nos podemos llevar el día de hoy, ¿no? Este programa ha Así es. sido corto porque estamos corriendo además, pero no sé si quieres apuntar algo más, Werner, que sea Bueno, interesante. tal vez un tema interesante que es que en algunos países europeos la ley exige a las embotelladoras a indicar si tiene color o no. Este es un tema del otro programa. Del primero. Como la industria generalmente no comunica esa información abiertamente, pero por ejemplo, si tú estás en Europa y compras una botella de whisky, es probable que en la etiqueta atrás diga con color. Y porque esta es una regulación de la Comunidad Europea que no aplica en los Estados Unidos ni en América del Sur. En Ya. consecuencia, ese es un tip para la audiencia que esté viajando. Mira, yo acabo de darle y quiero darte espacio también para que tengas tu último zip. Si quieres cambiar a... Tú hiciste el camino inverso. Tú empezaste en 46 y vas a terminar en 40. Yo definitivamente noto la diferencia cuando paso de 40 a 43, pero aquí sigue faltando contundencia. En 43 uno siente que este whisky puede dar más. Puede dar más, sí. Y Ben Romack, de hecho, que yo te he dicho que nunca ha sido favorito mío. O sea, estoy empezando a notar eso que tú buscas, que es la famosa nota funky, ¿no? Rara que pueden dar estos whiskies, ¿no? El famoso funk, que es muy típico de una zona que se llama Campbelltown, pero Ujú. que Ben Roma, siendo de otra zona, de zona de Speyside, logra también incluir en sus whiskies. ¿Cómo definir funk? Es muy difícil, pero pudiera ser algo así como una nota vegetal, hasta de como de hongo. Lo que pasa es que estas notas de sabor y olor, Neomar, suenan raro y hasta suenan desagradables fuera del contexto, pero, Sí. pero dentro del contexto le da mucho carácter a la experiencia. Y es lo que la hace más amplia, más rica, más diversa y más Así es. apetecible realmente para Así toda es. la gente que está en esto. Bueno, salud, Werner. Yo voy a cerrar con Salud. Ben Romack 15. Amigos, espero que de verdad este contenido pues les sea muy útil. Werner está haciendo unos videos extraordinarios en The One Glass Man Show, unas reseñas que son, lo que me gusta es, yo no tengo esa capacidad de concisión, Werner sí la tiene, hace unos videos muy cortos y donde para que la gente que se está aproximando por primera vez al tema del whisky, más allá de que él ya es un coleccionista y de que tiene, digamos, mucho conocimiento en esta materia, como ustedes podrán ver, la gente que está empezando puede comprender y puede tomar decisiones de compra, que es lo interesante, porque, a ver, que no somos millonarios y que la gente que estamos en este mundo somos personas comunes y corrientes y que tenemos un presupuesto limitado. Entonces, y el whisky no es barato. En general es un producto que implica una inversión. Pues podemos decir que hay más Sí. baratos, hay más caros, pero implica una inversión. Entonces, muchas veces hay gente que dice, ¿cuál compro? Si tengo, además porque hay demasiadas opciones. El whisky es muy, muy rico, tiene demasiadas opciones. Y eso creo que lo pueden hacer muy bien con el canal de Werner. Bueno, y con programas como este también, que bueno, les da como un paneo general también de la cuestión. Werner, un gran gusto tenerte acá nuevamente. El placer ha sido mío, Neymar. Muchísimas gracias. Y creo que Eh, hemos dejado ya por sentado, pues, por qué es importante buscar whisky fuera del famoso cliché de los 40 grados, de por qué no es que ser más borracho o ser más alcohólico, sino que es que hay más notas. ¿Por qué es interesante el proceso de filtrado al frío? Que me llama mucho la atención y con esto quiero concluir. Hay un whisky blend
que está sacando, creo que la casa All Par, que se precia, yo no entiendo para qué lo hacen, pero se precian de filtrar al frío, lo declara en la etiqueta, Ah, dice lo caramba. contrario. ¿No te has dado cuenta? ¿No Sí, sabes no, cuál es? ese producto no lo he visto, pero no entiendo. Ese producto se llama All Par, bien, es un All Par que viene sin edad, es más económico. Yo no sé si lo están sacando solamente en Sudamérica, pero en Venezuela se está viendo mucho. Es un All Par con la etiqueta plateada, ya no dorada como es toda la vida o amarilla, sino que es plateada. Y dice Chill Filtered. O sea, como que te están diciendo lo Bueno, filtramos. O sea, ¿para lo qué lo quitamos. dicen? Bueno, no entenderíamos para qué. Yo esperaría que el precio tuviera acorde, Es sea menor, suficientemente cuesta bajo. $20 la botella. Una Claro, botella sí, All Par vale $30 más o claro, menos. si es un whisky de menor precio, no, yo entendería que, bueno, Se no se llama preparan por ti. All Par Silver. Se llama All Par Silver. No, qué raro que no lo conoce. Bueno, entonces me llama la atención porque capaz es un producto para acá, pero viene sin edad, es un All Par sin edad y de paso, y la gente lo confunde porque dice, no, capaz es, no, viene sin edad y de paso declara que es filtrado al frío. O sea que todo esto que comentamos, ellos lo hacen adrede y lo declaran. Bueno, es interesante, habría que hablar con su jefe de mercadeo a ver cuál es la intención. Por lo menos es algo muy honesto porque ninguna marca que yo recuerde de blends declara que filtra el frío y todas lo Correcto. hacen, todas Es lo lo hacen. contrario, es lo contrario. Cuando no se filtra, se lo declaran con orgullo. El resto se presume que es filtrado. Se presume y de hecho es lo que más ocurre. Pero bueno, Bien. Werner, datos de nerds del Exacto. whisky. Datos de nerds del whisky. Salud. Un gran abrazo, salud. Muchísimas gracias, amigos. Suscríbanse al canal, déjenos comentarios si les parece interesante. Dudas, porque bueno, ya de acá va a salir un tercer y cuarto programa probablemente. Hay uno por el del añejamiento que tenemos que hablar. ¿Y cuál fue el otro tema? Dijimos algo también en medio de este programa que íbamos a hablar en un Sí, tercer programa. yo creo que lo que pasa es que empezar a hablar del añejamiento nos va a llevar ineludiblemente al siguiente tema. Y lo que va creo que llegar es un punto en el que vamos a tener que coincidir en torno a una botella para desnudar la botella en el sentido de que con ese mismo producto que tenemos tú allá y yo acá, podamos pues hacerle la radiografía completa en un programa porque estos son temas que se extienden y podemos durar hablando de esto 4 horas. O sea, Sería muy interesante hacer una cata en vivo, exactamente. creo que es una de las cosas que vamos a hacer pronto. Werner, gran Bien. abrazo, de verdad, Un abrazo. síguenlo. The One Glass Man Show, síganlo y bueno, seguimos por acá también. Un gran abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Hoy quiero hablarte del Centro de Contactología MIDA, el centro de salud visual que tienes que visitar desde ya. Servicio de óptica, cristales y monturas que se ajustan a todos los presupuestos. Pero además, el Centro de Contactología MIDA es uno de los pocos lugares en Caracas especializado en la aplicación de lentes de contacto de acuerdo a los requerimientos específicos de cada paciente. El personal más calificado y los mejores precios del mercado en el área de la salud visual solo los consigues en el Centro de Contactología MIDA. Visítalos en Chacao, Avenida José Félix Sosa de Bellocampo, diagonal al Centro Comercial Sambil. Centro de Contactología MIDA, especialistas en hacerte ver más y mejor.